Buenos días. 5 años después, no, 4 años después, 4 años después. 4 años después de la pandemia nos volvemos a encontrar aquí en el mismo lugar, por el mismo canal. Eh, Gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que los temas sean de su agrado. Voy a comentar, voy a hacer una introducción simplemente, dada que después la doctora María José Mercado nos presente los casos. Vamos a hablar sobre el enfoque del paciente con CPK elevada. Y van a ver ustedes en los casos que va a presentar la doctora María José que la presencia de la CPK, la elevación de la CPK, es una manifestación de múltiples enfermedades y lo más importante es que no tratamos laboratorios, sino que tratamos pacientes. El mensaje es, vamos a revisar los casos de acuerdo al cuadro clínico, no de acuerdo a la CPK. No nos vamos a precipitar a ir a hacer un tratamiento porque el paciente tiene la CPK elevada. Entonces, María José, bienvenido. María José, residente de segundo año de medicina interna, próxima reumatóloga. Bueno, muchas gracias por la invitación. Empezamos así con el primer caso. Tenemos una paciente de 19 años. Ella es diseñadora gráfica, residente y natural de Barranquilla y quien por sintomatología respiratoria, sin una indicación clara, le solicitan una CPK con niveles alrededor de 2132, que fue repetida en diferentes tomas. Al momento que consulta al servicio de reumatología por consulta externa, no, estaba clínicamente asintomática y no habían datos positivos al examen físico. En el segundo caso tenemos una paciente femenina de 46 años con un cuadro de alrededor de 10 meses de evolución que inicia con una disnea progresiva hasta de pequeños esfuerzos asociado a tos seca y la aparición de unas lesiones a nivel de la piel. Vemos como en estas fotografías en el rostro de la paciente hay un eritema que no respeta el surco nasolabial, la presencia de unas pápulas eritematosas a nivel de las prominencias óseas, unas lesiones ulceradas en codos y también la paciente manifestaba una debilidad de predominio proximal. Curiosamente, esta paciente por la sintomatología respiratoria consulta inicialmente el servicio de neumología, donde trae esta imagen que prácticamente lo que vemos ahí es un patrón entre nodular y micronodular con unas áreas de vidrio esmerilado a nivel del parénquima pulmonar. Al examen físico objetivamos la debilidad proximal y entre los laboratorios que había solicitado el servicio de neumología encontramos una CPK alrededor de 350. El caso número 3 es una paciente de 48 años, ama de casa, quien consulta por un cuadro de larga data, aproximadamente 6 años de evolución, caracterizado por mialgias, adinamia. La paciente era enfática en decir que no tenía debilidad, ella podía realizar todas sus funciones diarias. Al examen físico, realmente la paciente no habían datos muy positivos. Sin embargo, sí a la revisión por sistemas era enfática en decir que ella tenía sueño no reparador y dificultad para conciliar el sueño. En consulta externa con medicina general, por la presencia de esas mialgias, le solicitan una CPK que dio alrededor de 1500. Y finalmente, el cuarto caso es un paciente de 54 años, ingeniero de sistemas también de Barranquilla, que consulta por un cuadro que incluso refiere desde la niñez, caracterizado porque el paciente tiene una intolerancia a realizar actividades físicas. De hecho, comentaba que desde el colegio tenía dificultad para subir escaleras, sentía una amplia fatigabilidad y después de realizar actividades físicas extenuantes presentaba la presencia de mialgias. ¿Eso cómo mejoraba? El paciente decía o refería que mejoraba posterior a la ingesta, sobre todo un desayuno rico en carbohidratos y también con el reposo. Incluso si hacía ejercicio extenuante, al disminuir la intensidad de ese ejercicio, era capaz de presentar mejoría de su sintomatología. En este paciente los niveles estaban alrededor de 2560.
Y esta es la propuesta que traemos junto con el doctor Forero, porque varias veces vimos casos de pacientes a los cuales se les solicita una CPK, pero ¿en qué contexto debemos interpretarla? Los objetivos de la charla fue inicialmente mostrarle esos 4 casos, posteriormente hablarnos de unos conceptos generales que nos dicen las guías que realmente no hay mucha actualización sobre el enfoque de pacientes con CPK elevada y finalmente realizar la discusión de cómo se abordó en consulta externa estos pacientes. Tenemos que la creatinquinasa es una enzima que, como sabemos, va a generar o va a participar en la conversión de la creatina a la fosfocreatina utilizando una molécula de ATP y convirtiéndose en una molécula de ADP. Esta CPK se caracteriza por ser un dímero y de acuerdo a los diferentes subtipos de dímero va a formar las 3 isoformas que conocemos, la CKBB, la CKMM y la CKMB. Y vemos cómo estas se encuentran ampliamente distribuidas a nivel del cuerpo. Unos datos importantes es que la CKBB se encuentra en niveles muy bajos a nivel sérico y es porque por su tamaño, por pesar 80 kilodaltons, no pasa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, si son niveles detectables, se encuentran por producción a nivel de la placenta y del tejido gastrointestinal. La CKMB, que es la segunda isoforma o la tipo 2, es totalmente patológica, solo debe ser menos del 5% del total de la CK y si está presente tiene una alta probabilidad de que se trate de un daño miocárdico, de ahí de que sea incluso uno de los biomarcadores solicitados en patologías coronarias. Y finalmente la CK-MM, que se encuentra en el 94 o debe ser el 94 al 100% de los valores séricos totales de la CK provienen del músculo estriado y es completamente fisiológica, se asocia a diferentes entidades como incluso la realización de actividad física. ¿De qué van a depender la elevación de estos niveles? Del sexo, de la raza, de la masa muscular del paciente, si el paciente ha realizado recientemente un ejercicio. Posteriormente, vemos cómo realizamos ese enfoque de la hipersecaemia. Tenemos que es un amplio espectro etiológico, partimos incluso de conceptos que a veces no manejamos como es la macroseca y prácticamente lo que hay que entender de la macroseca que es la formación de complejos y se divide en 2 entidades, la macroseca tipo 1 que es la unión de inmunoglobulina G a la seca MB y generalmente son entidades completamente fisiológicas, no se asocian a patologías. Sin embargo, sí hay una connotación patológica en aquellos pacientes que al realizar una electroforesis vamos a encontrar complejos de seca en macroseca tipo 2, en las cuales son proteínas inespecíficas que se van a unir a la CPK y sí tiene una connotación patológica y se asocia incluso a patologías malignas. Otras entidades que pueden elevarlos, vemos que es el ejercicio reciente, incluso puede aumentar hasta 30 veces los límites de la CPK, el uso de fármacos, estatinas, antirretrovirales, la warfarina, la hidroxicloroquina, patologías autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la polimialgia reumática y lo que conocemos como miopatías inflamatorias, claramente también se van a asociar a una elevación miopatías genéticas como la glucogenosis tipo 1, como la tipo 2, como la enfermedad de Pompe, o la tipo 4, como la enfermedad de McArdle, y misceláneas donde encontramos sepsis, infarto agudo de miocardio, entre otras entidades. ¿Cómo define la elevación de seca o qué niveles tenemos? Realmente al buscar los valores encontramos en la literatura que hay valores establecidos, pero para países nórdicos, incluso que hablan de niveles hasta de 350 para hombres. Sin embargo, en el consenso internacional de laboratorios de medicina, lo que nos proponen ellos es que haya un límite hasta 170 en mujeres y hasta 195 en los hombres. Este es un artículo bastante interesante que fue publicado en el 2015, en donde querían describir cómo era esa elevación de las diferentes isoformas. Este fue un estudio realizado en Corea del Sur, en la cual participaron alrededor de muchos participantes, pero los que participaron en el estudio fueron 32 pacientes, todos hombres con una media de edad de 59 años, peso de 69 kilogramos y una talla de unos 71 centímetros. Iban a participar en una mega maratón de 200 metros que iba a tener una duración
200 kilómetros, perdón, que iba a tener una duración de 36 horas. ¿Y cómo fueron estas mediciones? Al momento basal, a los 100, a los 150, 200 y 24 horas posterior a terminar la maratón. ¿Y que demostraron? Que la isoforma, y de acuerdo a lo fisiológico que previamente les mencionaba, la isoforma mayormente elevada fue la CKMM. Y ellos establecen así esta premisa en la cual no es directamente proporcional el hablar de una alteración a nivel de la membrana, sino que puede verse sin alteración de la integridad de la membrana una elevación de estos niveles sin ser una connotación patológica. Es así que siempre hablamos mucho de las estatinas que están involucradas, pero ¿cuándo debemos sospechar en los pacientes que están asociados a miopatías por estos fármacos? Realmente las manifestaciones principales clínicas que van a presentar estos pacientes son mialgias y calambres y que se van a presentar de 4 a 6 semanas posterior al inicio de las estatinas. De ahí la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología de al inicio siempre solicitar entre todo el perfil lipídico, lógicamente fusión renal, tasa de filtración glomerular y entre otros laboratorios del perfil metabólico, siempre solicitar una CK. La Sociedad Europea no recomienda en el seguimiento una nueva solicitud de este laboratorio, pero sí cuando el paciente presenta síntomas como los que le comento en un periodo prudente de 4 a 6 semanas, sí solicitar una nueva. En cuanto a de grosso modo hablar de la fisiopatología, tenemos diferentes. Son el daño mitocondrial asociado a una disminución en la producción de la coenzima Q10 que está implicada en los mecanismos de fosforilación oxidativa y también de la cadena transportadora de electrones. Y quizás lo que más nos preocupa es aquella inmunomediada que está asociada a estatinas, que da unas patologías necrosantes, que es uno de los subtipos a nivel de la polimiositis, y que se debe sospechar en aquellos pacientes que a pesar de que yo suspendo la estatina, van a continuar con esa sintomatología y que incluso van a tener niveles mucho más elevados en comparación con el resto del espectro de las polimiositis. No hay manifestaciones generalmente dermatológicas en estos pacientes y al realizar una biopsia lo que vamos a ver es un poco infiltrado linfocitario. Tener en cuenta qué factores están asociados, tanto factores endógenos como factores exógenos. Factores endógenos, pacientes mayores de 80 años que ya tengan de base una enfermedad renal crónica, que al interrogarlos también en la historia clínica van a presentar un antecedente familiar de miopatías asociadas a estatinas y que también pueden tener de base alteraciones neuromusculares como distrofias. Y los factores exógenos son aquellos que están asociados a fármacos concomitantes que esté empleando el paciente, el uso también de drogas como las anfetaminas y la cocaína, y también las dosis altas se asocian a estas manifestaciones. ¿Cómo debe ser el enfoque inicial de este paciente? Partimos entonces diferenciar, mi paciente está asintomático o completamente sintomático, qué probabilidad diagnóstica quiero establecer en mi paciente e ir pensando, dimensionando si mi paciente se va a beneficiar de estudios invasivos como la biopsia muscular. ¿Qué datos clínicos pueden sugerir que sea unas miopatías? La debilidad proximal, la presencia de atrofia o hipertrofia, la historia familiar y la presencia de pigmecturia. Otras enfermedades neuromusculares, pensar en parestesias, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones en los reflejos y articulaciones. Y también nos puede orientar los niveles de la elevación de la CPK. Niveles normales son muy raros en la dermatomiositis, pero pueden estar presentes en las distrofias, sobre todo musculares de cintura y extremidades. Cuando hay elevaciones leves, puede estar presente el uso de estatinas, descartar otras causas neurogénicas, y cuando hay marcada elevación, se puede asociar a estas miopatías inmunomediadas, rhabdomiólisis, entre otras entidades. En cuanto a lo que nos proponen las guías, tengo mi paciente con elevación de CK, lo que debo realizar o indicarle, tomar una nueva muestra a los 7 días evitando factores predisponentes como fármacos y también la realización de ejercicio. Si posteriormente el paciente continúa con la CK elevada, lo voy a dividir en dos espectros. Mi paciente tiene debilidad, realizar o lo que recomienda es realizar una electromiografía. Si es un proceso neurogénico, probablemente no se trate de una miopatía y ahí se realiza un estudio respectivo.
y si es una miopatía o datos que sugieren miopatía o no es diagnóstica, sugieren también la realización de una biopsia muscular. Y en cuanto a las imágenes, lo que ellos recomiendan es la realización de resonancias magnéticas y lo que puede evidenciarse son la presencia de cambios inflamatorios a nivel muscular. Si mi paciente, por el contrario, no tiene debilidad, es ahí donde nos usaríamos la guía de la Federación Europea de las Sociedades de Neurología, en donde ellos parten de esta premisa en el cual, ¿cuándo debo solicitar una biopsia muscular? Pacientes que tengan una elevación mayor de 3 veces, pacientes que tengan intolerancia al ejercicio y pacientes también menores de 25 años que pueden estar asociadas a distrofias musculares. Seguimos entonces con esa hipersecaemia sintomática y cómo se definen pacientes que van a ser asintomáticos o pausisintomáticos, en los cuales primero debo descartar que tengan antecedentes familiares de miopatías inflamatorias o de distrofias musculares. Y lo que va a manifestar al ser pausisintomático es la presencia de mialgias, fatiga e intolerancia al ejercicio. Mi paciente, si tiene una elevación de la CK, debo repetir 7 días evitando los factores predisponentes. Continúa elevada. ¿Cuándo debo iniciar el estudio? Cuando hay elevaciones de 1.5 veces el límite superior de la normalidad. Y es ahí cuando debemos descartar causas no musculares. Realizar lo que recomienda la guía es una electromiografía y una biopsia muscular, y esto nos va a orientar hacia un diagnóstico específico. ¿Cuándo debemos estudiar genéticamente a mi paciente? Es algo bastante controversial, pero lo que dice en la guía es sobre todo en mujeres con elevaciones mayores de 325 que pueden ser portadoras de la mutación del gen de la distrofina. Ese es un estudio que nos hace pensar, entonces, si mi paciente tiene una hipersecaemia sintomática, ¿cómo va a ser su pronóstico a largo tiempo? Y este es un estudio que presento, que es un estudio retrospectivo, que previamente se había publicado la participación de 114 sujetos con hipersecaemia, pausa o asintomática, en quienes el 21 de ellos se estableció el diagnóstico. Sin embargo, 55 del 93 de total se siguió 6 años después. 45 eran hombres, 10 mujeres, con una edad media de 42.3 años y los niveles eran hasta de 616 unidades internacionales por litro. El 78% después de ese seguimiento a los 6 años todavía persistían con elevaciones, sin embargo con descensos marcados, y solo el 22% tuvieron normalización de la CK. De este total de los pacientes, de los 53 pacientes que restaban, solo un paciente fue diagnosticado con distrofia muscular. Es ahí como el pronóstico de estos pacientes en quien yo establezco una hipersecaemia es bastante prometedor. Este es un estudio que fue publicado, un estudio descriptivo que fue publicado por el doctor Iglesias y colaboradores, quienes presentaban dos casos. Un hombre de 22 años quien al recibir un golpe jugando fútbol consulta al servicio de urgencias y le documentan niveles marcadamente elevados de 4.000 unidades internacionales. No tenía factores predisponentes además del golpe, pero no tenía antecedentes familiares. Se le realizó una electromiografía, la cual fue normal. El otro caso que presentaban era un paciente de 25 años completamente asintomático, quien por chequeos médicos le realizan una CPK con niveles también marcados de 2.200, le realizan una electromiografía y completamente normal la electromiografía. Ellos establecen así que hay una incrementada vulnerabilidad por diferentes mecanismos de estas membranas a nivel del sarcolema que no necesariamente van a estar asociadas a una entidad patológica. Y en la revisión que ellos establecen, los pacientes que tienen hipersecaemia predominantemente son hombres, puesto que los estrógenos generan una actividad protectora a nivel de la membrana muscular, pueden tener discreta debilidad muscular, generalmente son asintomáticos o pausisintomáticos. Y en cuanto a los estudios genéticos, ellos establecían la presencia de una mutación de la caveolina 3, que es una proteína implicada en el metabolismo del colesterol y lo que hace es permitir la transferencia de iones. Finalmente, ¿cómo abordamos estos diagnósticos? Tenemos una paciente completamente asintomática, es ahí donde nos
vamos hacia la guía de la Federación Europea de Sociedades de Neurología. Mi paciente persistía con una elevación de la CK. Si permanece mayor o elevado, mayor de 1.5 veces, es ahí donde debo descartar causas no musculares y estaría indicada la realización de electromiografía y biopsia muscular. Sin embargo, la paciente no ha vuelto a consultar al servicio de reumatología. Este es el segundo caso que les comentaba, la paciente que ya viene con una clínica clara de debilidad proximal, compromiso pulmonar y lesiones en piel compatibles con los nódulos de Gottron, unas lesiones también ulceradas y eritema heliotropo, en los cuales al realizar la sospecha diagnóstica de una miopatía inflamatoria, específicamente en ella estamos sospechando que sea una anti-MDA5, un síndrome antisintetasa. Al realizar la probabilidad nos daba alrededor de un 98% con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 88% en esta paciente. La siguiente paciente es una paciente pausisintomática porque tiene presencia de mialgias en las cuales yo también debo hacer caso a las guías de la Federación Internacional de Sociedades de Neurología. Lo mismo, debo repetir unos valores, ella se repitió los valores, persistían marcadamente elevados, se realizó una electromiografía que fue completamente normal y la paciente, además de tener una clínica clara de fibromialgia, tiene unos niveles en descenso actual sin algún tratamiento, además de lo indicado para la fibromialgia, con descenso hasta de 798, y recordar que previamente eran niveles entre 1500 y 2000. Finalmente, quizás este es el caso más interesante, es un paciente que desde la niñez tenía completa intolerancia a realizar el ejercicio con mialgias y calambres bastante dolorosos. Fue un paciente que también, al ser pausisintomático, recordemos qué indicaciones tenía de biopsia. Era un paciente que tenía intolerancia al ejercicio. En ese paciente se realizó una biopsia muscular estableciendo la presencia del lago de glucógeno con una histoquímica de una enzima negativa que es la miofosforilasa. Este es un paciente en quien se estableció el diagnóstico de una enfermedad de McArdle, que es una glucogenosis tipo 5. Y lo que se ve en esta entidad es que va a estar ausente esa miofosforilasa y no va a permitir la conversión de la glucosa en glucosa 1-fosfato y por ende va a haber alteración al ingresar a la glicólisis, a la cadena transportadora de electrones y al ciclo de Krebs. Sin embargo, son pacientes que clínicamente van a darnos bastantes pistas clínicas. Son pacientes que van a tener intolerancia, pacientes que van a mejorar posterior a la ingesta, sobre todo rica de dieta de carbohidratos, van a tener niveles elevados de CK incluso en reposo y van a generar un fenómeno de segundo aire en los cuales el paciente, si bien está haciendo un ejercicio extenuante, a realizar ejercicios aeróbicos o de menor intensidad, puede generar una ausencia o desaparición de estos síntomas. Finalmente, las conclusiones, quiero que se queden con este mensaje: no tratamos laboratorios, tratamos pacientes. Siempre pensar por qué voy a solicitar ese laboratorio, qué implicación clínica va a tener con mi paciente y ver que hay un amplio espectro de etiologías que pueden generar una elevación de la CPK que siempre debe estar interpretada a la luz de la clínica de mi paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Excelente presentación. Quiero escucharlos, a ver si tienen preguntas, comentarios. Los casos son diferentes presentaciones, todos casos, ninguno inventado, todos casos de la vida real, del consultorio. Entonces, la elevación de la CPK puede generar muchas dudas si no se enfrenta con criterio. El paciente debe ser evaluado haciendo una concreta historia clínica, buscando los aspectos relacionados con debilidad muscular y la presencia de signos diferentes externos al músculo,
como por ejemplo en los pacientes con dermatomiositis, la presencia de las lesiones eritematosas en las manos, el eritema en heliotropo, en la cara, los signos de Gottron, el signo del chal, que nos indican que hay compromiso cutáneo y ese compromiso cutáneo nos orienta hacia una dermatomiositis. Con frecuencia vemos la CPK elevada en pacientes totalmente asintomáticos. El paciente asintomático que no tiene ninguna sintomatología, el doctor Salas quiere ver que el doctor Salas no toma la foto, no se siente bien. Ok, gracias por posar. Entonces, la CPK elevada en un paciente aparentemente asintomático nos puede constituir el diagnóstico de una hipersecaemia benigna, pero hay algunos aspectos que nos pueden hacer pensar que el paciente ahora es una hipersecaemia benigna, pero el comportamiento va a ser un poco diferente. Entonces, entre más elevada está la CPK, más riesgo de que ese paciente tenga un problema genético de base que esté induciendo la elevación. Entre más joven se presente, si hay antecedentes familiares, por supuesto. La hipersecaemia benigna, que no tiene riesgos, las elevaciones de la CPK no son tan notorias. El doctor Salas ya nos hace señas de que tenemos que terminar. Como no hay preguntas, entonces terminamos.